Me llamo Elena Marsh, tengo 34 años. Hey, Swensek, mis padres pusieron 3 cosas sobre la mesa de la cocina, una cita en una clínica, una maleta y una nota que decía no vuelvas hasta que arregles esto. Yo tenía 23 años, estaba embarazada de 7 meses y a medianoche ya estaba durmiendo. En mi auto, afuera de una lavandería, abierta a las 24 horas. Hace 3 semanas, volví a entrar a la empresa de mi padre, esa que él construyó, esa de la que le decía a los parientes que yo había tirado a la basura mi futuro para no formar parte. Vestida con un traje gris, sencillo que nadie reconoció, y me senté en la cabecera de una mesa de directorio que, desde esa misma mañana, legalmente me pertenecía a mí. Mi padre levantó la vista de sus notas y dijo, esta reunión es solo para miembros del directorio. Yo dije, lo sé, por eso estoy aquí. Él no tenía ni idea de que durante 6 meses, un equipo estatal de investigación de vivienda había estado investigando en silencio la empresa que él había pasado una década construyendo, esa misma de la que le decía a todos que yo no era lo suficientemente fuerte para formar parte. Y no tenía ni idea de que la mujer sentada 3 asientos más allá, a la que había saludado con un apretón de manos y una sonrisa, era la investigadora principal, que ya tenía cada documento que él creía haber enterrado. Antes de continuar, si esta historia ya te está atrapando, dale like y suscríbete. Y déjame tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde del mundo me están escuchando. Soy Elena. Esta es la historia de cómo la familia que me echó sin nada se convirtió en la familia que me necesitó para salvar lo que quedaba de todo lo que habían construido. Mi padre, Walter Marsh, construyó Marsh Development Group. Desde la renovación de un solo centro comercial en 2001 hasta convertirla en una de las constructoras de vivienda accesible más grandes del estado. Mi madre, Diane, manejaba la imagen pública de la familia como otros manejan un negocio, con cuidado, con estrategia, siempre pendiente de quién estaba mirando. Se suponía que yo era la segunda generación. Estudié planificación urbana en la universidad, específicamente porque quería trabajar junto a mi padre algún día. Él me llevaba a las obras los fines de semana cuando era adolescente. Mi Mr. Bob me explicaba muros de carga como si fueran secretos que valía la pena conocer. Yo pensaba que entendía lo que le importaba. Estaba equivocada sobre eso, de la misma forma en que estaba equivocada sobre muchas cosas en ese entonces. A los 23 años, en mi último año de posgrado, quedé embarazada. El padre era alguien con quien había salido durante un año y que desapareció la semana en que le dije, no les conté a mis padres de inmediato, tenía miedo, y una parte de mí ya sabía cómo iban a reaccionar. Cuando finalmente le conté a mi madre, no me preguntó si estaba bien, me preguntó, ¿alguien más lo sabe? 2 días después, mi padre me llamó a su oficina en casa, sobre el escritorio, la confirmación impresa de una cita en una clínica a 2 pueblos de distancia, un boleto de avión para quedarme, con una prima en otro estado hasta que esto se resuelva, y una sola hoja escrita a máquina que decía, en parte, que continuar con el embarazo se consideraría una decisión tomada en contra de los deseos e intereses de la familia. Dije que iba a quedarme con mi hija. La voz de mi padre se volvió plana de una forma que nunca antes le había escuchado. Entonces, no te quedas en esta casa y no trabajas para esta empresa nunca. Mi madre no lo contradijo. Salió de la habitación. Para las 8 de esa noche, ya tenía una maleta hecha por alguien más, mis cosas, dobladas de una forma extraña, como si una desconocida lo hubiera hecho, lo cual después supe que era cierto, porque mi madre le había pedido a nuestra empleada doméstica que lo hiciera para no tener que hacerlo ella misma. Dormí en mi auto esa noche. Pasarían 4 meses más antes de que encontrara vivienda estable. Mi hermano menor, Caleb, vio todo desde la escalera. Tenía 19 años. Tampoco dijo nada. 2 años después, se unió oficialmente a Marsh Development Group como gerente de proyectos. Nunca me mencionó a los nuevos empleados. Hasta donde la mayoría de la empresa sabía, Walter Marsh tenía un solo hijo. Quiero saltarme el año más difícil, no porque no importe, sino porque ya conocen su forma si han vivido algo parecido, refugios, trabajos de medio tiempo, una clínica comunitaria de salud que no hacía preguntas, una hija nacida en un hospital del condado sin familia, en la sala de espera. Excepto una amiga de la universidad que manejó 4 horas para estar ahí. Lo que no voy a saltarme es lo que vino después. Terminé mi carrera menos apenas 2 semestres tarde, tomando clases nocturnas con mi hija, Ruby dormida, en su cargador a mis pies. Al Fondo del Auditorium. Conseguí mi primer trabajo de verdad, en 2016, en una empresa mediana de reurbanización urbana, haciendo estudios de factibilidad para proyectos de vivienda, accesible con créditos fiscales. Era un trabajo poco glamoroso. Era buena en eso. Para 2019, ya me había mudado a una empresa especializada en algo que la empresa de mi padre famosamente evitaba: vivienda
accesible, profundamente subsidiada y profundamente regulada. Del tipo financiado a través de créditos fiscales, estatales y federales, con requisitos de cumplimiento estrictos que la mayoría de los desarrolladores consideraban más problema del que valía la pena. Yo entendía ese mundo de una forma que la mayoría de la gente en la industria no entendía, porque yo había vivido del otro lado. Sabía lo que significaba cuando un cronograma de construcción prometido se atrasaba 6 meses. Why Unifamilia? Se quedaba un invierno más en un refugio. Construí mi carrera alrededor de hacerlo bien. En 2022, dejé ese trabajo para empezar mi propia pequeña empresa de desarrollo y consultoría, enfocada completamente en cumplimiento e inversión en vivienda accesible. Creció más rápido de lo que esperaba. Para 2024, estábamos asesorando a 2 agencias estatales sobre la asignación de créditos fiscales para vivienda, revisando solicitudes de desarrolladores, verificando cumplimiento, señalando ocasionalmente proyectos para una revisión estatal más cercana cuando algo en el papeleo no cuadraba. Nunca, ni una sola vez. Trabajé en un proyecto de Marsh Development Group en May, aseguré de eso. Apartándome cada vez que su nombre aparecía en una lista de asignaciones, no me estaba escondiendo de ellos. Simplemente no quería que ninguna parte de mi vida actual tocara la familia que me había borrado de la suya. Eso cambió a finales de 2025, cuando un contacto de una agencia estatal de vivienda se comunicó conmigo sobre un patrón que habían detectado a lo largo de varios años en los proyectos de Marsh Development Group, financiados con créditos fiscales, informes de finalización que no coincidían con las inspecciones del sitio, cantidades de unidades que no coincidían con los registros de ocupación, y declaraciones de cumplimiento que en algunos lugares parecían haber sido alteradas después de presentadas. Necesitaban a alguien fuera de la rotación habitual de la agencia para hacer una revisión de cumplimiento independiente, alguien con un conocimiento técnico profundo de la ley de vivienda, con créditos fiscales y sin conflictos de interés. Mi nombre surgió por mi reputación, no por mi historia. No creo que la persona que me recomendó siquiera supiera que Marsh era la empresa de mi padre. Casi dije que no. Después pensé en cada familia que había pasado un invierno extra en un refugio porque una unidad prometida no se terminó a tiempo. YDHQC. Pasé 4 meses revisando los proyectos de Marsh Development Group financiados, con créditos fiscales, casi una década hacia atrás. Lo hice de la misma forma en que hago cada revisión, metodicalmente sin suposiciones, dejando que los documentos me dijeran lo que había pasado en lugar de lo que yo esperaba encontrar. Lo que encontré era peor que un patrón de papeleo descuidado. Marsh Development Group había recibido créditos fiscales estatales y federales para 11 proyectos de vivienda accesible. Desde 2016, créditos que vienen con requisitos estrictos, cierto porcentaje de unidades. Debe permanecer accesible durante un número determinado de años. La ocupación debe verificarse anualmente. Y las unidades deben construirse realmente según las especificaciones prometidas en la solicitud original. 3 de esos 11 proyectos nunca alcanzaron la ocupación completa a los niveles de accesibilidad prometidos. Unidades listadas como accesibles en las declaraciones de cumplimiento habían sido convertidas en silencio alquileres de precio de mercado dentro de los 18 meses posteriores a la finalización. Una violación directa que debería haber activado la recuperación de créditos. Es decir, que la empresa debería devolver una parte significativa de los créditos fiscales que había recibido. En cambio, las declaraciones de cumplimiento de esos años mostraban ocupación completa a los niveles de accesibilidad requeridos. Alguien había alterado los números. Rastreé las autorizaciones de firma en los informes de cumplimiento falsificados. La mayoría estaban firmadas por un oficial de cumplimiento que había dejado la empresa en 2021. Alguien que ya no estaba disponible para confirmar o negar nada. Pero 2 declaraciones más recientes, de 2023 y 2024, tenían una firma digital que reconocí de inmediato, porque lo había visto practicar. Letra cursiva de adolescente, cuando trataba de falsificar notas para faltar a clases. Mi hermano Caleb. Me quedé con eso durante mucho tiempo antes de hacer algo al respecto. No porque dudara de la evidencia, los registros de firma digital eran inequívocos, con marca de tiempo vinculados a sus credenciales de la empresa. Me quedé con eso porque una parte vieja y terca de mí seguía esperando estar equivocada sobre mi propia familia. Incluso después de todo, no estaba equivocada. Compilé los hallazgos de la misma forma en que compilo cada hallazgo, con hechos, sin opiniones personales. Con cada documento verificado cruzadamente
y cada afirmación rastreable a una fuente. Después lo envié a la Agencia Estatal de Vivienda. Me aparté de cualquier participación adicional en las decisiones de aplicación, según el protocolo estándar, y dejé que el proceso avanzara sin mí. No llamé a mis padres, no le avisé a Caleb, no hice nada más que mi trabajo. Aquí está la parte de esta historia que ni yo misma vi venir. En 2020, mi abuela, la madre de mi padre, una mujer que nunca estuvo completamente de acuerdo con cómo me habían tratado, aunque rara vez lo decía en voz alta mientras vivía, falleció. Ella tenía una participación minoritaria en Marsh Development Group desde su fundación, una inversión temprana que había hecho cuando mi padre estaba empezando, estructurada como una participación personal en lugar de un activo de la empresa. No supe, hasta que se finalizó su patrimonio a principios de 2021, que su testamento me había dejado a mí, directamente una participación del 12 en la empresa, nombrándome específicamente a mí y a nadie más, con una breve nota adjunta que su abogado me leyó por teléfono. Para Elena, quien nunca recibió lo que le correspondía, no la había tocado. No quería nada relacionado con esa empresa, ni siquiera un papel guardado sin tocar en una cuenta de corretaje. Mi abogado la manejó como una inversión pasiva, y honestamente no pensé en eso durante años, excepto en época de impuestos. 12% no suena a control. Normalmente no lo es, pero la propiedad de Marsh Development Group estaba dividida de forma desigual. Mi padre tenía el 41%, mi madre el 22%, Caleb el 15%, y dos inversores externos se repartían el resto. Mi 12%, combinado con un acuerdo permanente que mi abuela había negociado décadas atrás y que le daba sus acciones, ahora mías. Derecho de veto sobre cualquier decisión del directorio relacionada con asuntos de integridad de la empresa o cumplimiento regulatorio. Significaba que yo tenía algo con lo que ninguno de ellos había contado. Cuando los hallazgos de la Agencia Estatal de Vivienda se hicieron públicos, y si se hicieron públicos, porque los procedimientos de recuperación de créditos contra una empresa de ese tamaño son de registro público, el directorio de mi padre convocó una reunión de emergencia para determinar cómo responder, cómo manejar las consecuencias, cómo lidiar con lo que se perfilaba como una responsabilidad de recuperación de varios millones de dólares más, posibles cargos de fraude contra Caleb. Necesitaban la aprobación del directorio para decisiones legales y financieras de emergencia. La cláusula de veto que había negociado mi abuela significaba que también necesitaban mi firma. Esa es la reunión a la que entré hace 3 semanas. No había puesto un pie en ese edificio en 11 años. El vestíbulo había sido renovado. La nueva asistente de mi padre no reconoció mi nombre cuando me registré, lo cual, honestamente, fue una pequeña bendición. Entré a la sala de directorio con un traje gris sencillo. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa, a mitad de una frase, repasando el mensaje de crisis con el consultor de relaciones públicas de la empresa. Levantó la vista, molesto por la interrupción, y dijo, «Esta reunión es solo para miembros del directorio». «Lo sé», dije. «Por eso estoy aquí». Vi cómo le iba cayendo la ficha, el reconocimiento llegando en partes. Primero confusión, después algo más cercano a la incredulidad, y finalmente entendimiento. Mi madre, sentada cerca de la ventana, se quedó completamente inmóvil. Caleb, 3 asientos más allá, no me miró en ningún momento. «Elena», dijo mi padre con cuidado, como si estuviera probando si ese nombre todavía aplicaba. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?» «Soy accionista con el 12% de esta empresa», dije, y puse sobre la mesa los documentos originales de propiedad de mi abuela Ruth. Las acciones de la abuela Ruth creo que necesitan mi firma para cualquier resolución de emergencia que estén a punto de votar. Quiero ser honesta, hubo una versión de este momento que imaginé durante años, más enojada, más fuerte, una versión donde decía todo lo que había querido decir desde que tenía 23 años, sentada en un auto, afuera de una lavandería. No fue eso lo que pasó. No necesité decirlo. Los documentos lo dijeron por mí, expliqué, con calma, lo que significaban los hallazgos del Estado. 3 proyectos con declaraciones de cumplimiento falsificadas, una responsabilidad de recuperación que las estimaciones estatales situaban cerca de los 9 millones de dólares, una remisión criminal ya bajo revisión por la Oficina del Fiscal General del Estado, nombrando específicamente a Caleb como firmante de 2 declaraciones falsificadas de 2023 y 2024. Alguien en esta sala ya sabía que esto venía. Dije, no investigué esta empresa porque fuera de ustedes, la investigué porque estaba en una lista que me contrataron para revisar y me aparté en el momento en que reconocí el nombre, cada paso de ese proceso, con marca de tiempo, y ya fue entregado a la agencia. Lo que pase ahora no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que ustedes 3 decidan hacer con lo que ya es verdad. Mi madre
Finalmente habló, con la voz tensa de una forma que recordaba de cada discusión de mi infancia. Pudiste habernos avisado, la familia se cuida entre sí. Dejé que eso se quedara flotando en la sala un momento antes de responder. Tenía 23 años, estaba embarazada y sin hogar dentro de las 8. Horas después de decirles que me quedaba con mi hija, dije, ustedes me enseñaron lo que esta familia hace con las personas que decide que son un estorbo. No les avisé porque aprendí esa lección de los mejores maestros que tuve. No les voy a decir que la empresa colapsó, ni que mi padre terminó esposado en las noticias de la noche, porque eso no fue lo que pasó. Y prefiero contarles la verdad antes que una versión más satisfactoria. A Caleb lo acusaron por separado, meses después, de falsificar registros de cumplimiento estatal, un cargo serio, que todavía sigue su curso en los tribunales al momento de grabar esto. A mi padre no lo acusaron penalmente. La investigación no encontró evidencia directa de que él hubiera autorizado personalmente las declaraciones falsificadas, aunque la empresa en su conjunto fue declarada responsable de la recuperación. Y él renunció como director ejecutivo por presión del Directorio 4. Semanas después de esa reunión, reemplazado por uno de los inversores externos, mi madre no me ha hablado desde ese día. No espero que eso cambie. Y he hecho una especie de paz con eso que no hubiera podido imaginar hacer hace 11 años. Mi padre me llamó una vez, unas 6 semanas después de la reunión de directorio. No se disculpó, no realmente. Dijo algo más cercano a, no pensé que fueras a terminar siendo tú la que importara. Le dije que no necesitaba que él pensara eso. Había dejado de necesitar su evaluación de mí mucho antes de volver a entrar a ese edificio. Todavía tengo mi 12%. No he decidido qué hacer con eso a largo plazo. Uso los derechos de voto que vienen con eso para presionar lentamente, para que la empresa realmente construya lo que promete construir. Unidades accesibles de verdad, cumplimiento real, responsabilidad real. Es un tipo extraño de influencia. Usar una participación que nunca pedí para hacer que una empresa rinda cuentas. Por lo mismo, por lo que una vez decidieron que yo no valía la pena mantener cerca. Ruby tiene 11 años ahora. Todavía no sabe toda la historia, sabe una versión simplificada. Que el abuelo y la abuela tomaron algunas decisiones que me lastimaron. Y que no los vemos. Algún día le contaré el resto. Por ahora, sabe esto, nadie decide lo que ella vale. Me aseguré de eso mucho antes de sentarme en esa mesa. Esto es lo que aprendí. Las personas que te desechan rara vez esperan que construyas algo que sobreviva a la opinión que tienen de ti. Normalmente están demasiado ocupadas, protegiendo la historia que cuentan sobre sí mismas como para notar que dejaste de necesitar su aprobación por completo. No entré a esa sala de directorio por venganza. Entré porque la verdad ya estaba ahí, esperando. Y yo resulté ser la persona que tenía el papeleo en las manos. Si esta historia significó algo para ti, cuéntamelo en los comentarios. Y si alguna vez tu familia te hizo sentir como un estorbo en lugar de una hija, un hijo, una persona que valía la pena conservar, espero que encuentres como YOLO Highs que la opinión de ellos nunca fue la única que importaba. Soy Elena. Gracias por escuchar.